Episodio 9. Se acabó. Hagrid tenía el corazón en un puño mientras corría hacia adelante tan rápido como sus piernas le permitían. Apenas podía ver a 1,5 metros de distancia, y su lámpara parpadeaba intermitentemente. Solo podía avanzar hacia el lugar donde los había visto por última vez. Clamando con las manos delante, pero consciente de su fuerza por si se encontraba a quienes buscaba desesperadamente, tocó una cabeza llena de pelo. Un destello plateado le indicó que era Malfoy al arrodillarse. Hagrid, gritó Greg, alertando al medio gigante de su presencia. Sujétame y no me sueltes. ¿Dónde está Harry?, preguntó Hagrid, con su aliento visible en el aire helado. Adelante de nosotros. Lo vi caer, dijo Draco, intentando levantar a Neville. Lumos. Ahora capaz de ver lo suficiente para darse cuenta de que Neville estaba inconsciente, Hagrid lo levantó como a un bebé y avanzó con Draco y Greg agarrando el dobladillo de su enorme abrigo. Acosar. Gritó Draco, extendiendo su varita encendida mientras se acercaban. Allí, sobresaliendo de una forma parecida a una cortina negra, estaban los pies calzados de Harry. Hagrid pateó furiosamente al dementor arrugado como si fuera una lona enferma y rápidamente dio vuelta a Harry mientras de alguna manera equilibraba a Neville en un brazo. Harry, dijo bruscamente. Por la lámpara parpadeante y los lumos de Draco, pudieron ver que los labios de Harry estaban azules. Sin embargo, lo único que les impidió sucumbir a la desesperación total fue la clara señal de su respiración. Tenues bocanadas de niebla salían de su boca en breves jadeos. Coral se desenganchó un poco de su muñeca y levantó la vista con tristeza. Hagrid solo se detuvo por un segundo antes de tomar a Harry, y por lo tanto a ella, en su otro brazo, reflejando la posición de Neville. En silencio, avanzan a toda prisa, todos deseando entrar en Hogwarts antes de que la situación empeore. Los dementores seguían cayendo, pero por suerte las barreras se habían mantenido firmes y, al menos, los habían inmovilizado. Un grupo de estudiantes se unió rápidamente a su séquito, la mayoría del segundo año. Expecto Patronum. Una enorme ola de luz cálida y reconfortante se disparó hacia ellos como una ola desde las puertas principales del castillo, repentinamente abiertas, antes de formar una pared translúcida y brillante a unos 4 metros detrás de ellos. Flitwick apareció tambaleándose tras las puertas principales, con la varita en alto mientras mantenía el hechizo. Les indicaron que avanzaran, con el resto de su atención fijada en el extraño escudo. No necesitaron que los insistieran más y pronto estuvieron a salvo dentro del castillo. Flitwick lanzó algunos hechizos detrás de ellos antes de unirse a ellos. No hay otros estudiantes ahí fuera, gracias a Merlin, dijo, guardando su varita antes de volverse hacia el grupo que temblaba en el vestíbulo, con Hagrid en el centro. Muy bien, quienes puedan, vayan a sus salas comunes. El director ha iniciado el confinamiento. Haré que los elfos del castillo traigan chocolate en breve. Hagrid, a la enfermería, ordenó. Desacostumbrados a la seriedad y la franqueza del hombrecito, obedecieron sin rechistar, aunque Draco y Greg miraron a sus amigos con preocupación antes de que Flitwick les hiciera un gesto tranquilizador pero firme de despedida. Se marcharon a regañadientes con el resto del grupo. Hagrid cargó con Harry y Neville hasta la enfermería, siguiendo a Flitwick por los pasillos. En el camino, una elfa doméstica apareció junto al profesor, que rápidamente siguió su ritmo acelerado mientras escuchaba su pedido de chocolate susurrado antes de marcharse. Poco después, cruzaron las puertas de la enfermería. Son dementores atacando las barreras, le explicó Flitwick a Pomfrey, quien rápidamente empezó a agitar su varita mientras Hagrid colocaba a Harry y Neville en una cama. Ahora estoy especialmente agradecido de que Severus sugiriera añadir la defensa contra ellos. Parece incapacitarlos por completo, aunque sus auras siguen presentes. Bueno, es mejor eso a que busquen almas activas, afirmó. Muy bien. ¿Alguien más ha tenido reacciones severas ante estas asquerosas criaturas?, preguntó. No, pero ya organizó que se envíe chocolate a todas las salas comunes de todos modos. Bien. ¿Dónde está el director?, preguntó. Estoy revisando las protecciones, declaró Flitwick. Me dijo que no cree que haya nada de qué preocuparse, pero como es la primera vez que se ponen a prueba de verdad, lo entiendo, dijo, mirando a Hagrid, que seguía de pie, preocupado, en medio de la enfermería, detrás de Flitwick. Estarán bien, Hagrid. No me sorprende que estos dos hayan reaccionado así, considerando las circunstancias. Ella dio un suspiro triste y Hagrid sollozó bruscamente. Recibí un Patronus de Minerva momentos antes de irme de Albus. Oxmeade también está siendo atacada, pero por mortífagos.
Pomfrey jadeó, temiendo inmediatamente lo peor. Afortunadamente los estudiantes ya están a salvo, gracias a Severus, quien aparentemente solicitó la ayuda de nuestros elfos, aseguró rápidamente Flitwick con una sonrisa maliciosa. Ese hombre nunca deja de sorprenderme. Hogwarts le debe más de lo que podría expresar, dijo con sinceridad. Flitwick asintió en silencioso acuerdo. Bueno, si me necesitas, revisaré los pasillos. Me aseguraré de que no haya estudiantes deambulando, dijo Hagrid después de un momento. Gracias, Hagrid, dijo Flitwick. Me quedo con los pisos de abajo si tú te quedas con los de arriba. Hagrid asintió y dejaron a Pomfrey con su trabajo. Dumbledore bebió un sorbo de chocolate caliente. Los aurores habían terminado de limpiar Hogsmeade y ahora estaban recorriendo los terrenos de Hogwarts. Sonrió con tristeza. Contento de que hubieran instalado las protecciones, pero entristecido de que hubieran sido necesarias. Y el hecho de que algunos de sus estudiantes hubieran experimentado los horrores de los dementores, incluso incapacitados, le pesaba profundamente. Por supuesto, agradecía que nadie hubiera sufrido daños permanentes, y que los expuestos hubieran sido pocos, pero se sentía como un tenue rayo de esperanza en un cielo violentamente tormentoso. Neville se despertó aproximadamente una hora después de que Albus hablara con Madame Bones. El pobre chico estaba comprensiblemente desorientado y al principio estaba convencido de que había dos personas sufriendo mucho en algún lugar cercano. Solo después de que Pomfrey le explicara con dulzura que había sufrido su peor recuerdo bajo los dementores, dejó de intentar convencerlos de que buscaran y guardó silencio absoluto. Aunque Dumbledore no había estado allí, podía imaginar el rostro de Neville como si lo hubiera estado, y eso hizo que su lado más oscuro deseara que todos los responsables del triste estado de los padres del muchacho recibieran un beso. En cuanto a Harry, su despertar fue un poco preocupante por una razón diferente. No había dicho ni una palabra al despertar. Había estado quieto, callado y, según Pomfrey, en blanco. Respondió a Neville cuando le ofreció chocolate, lo que alivió a Pomfrey, pero aún no había iniciado ninguna conversación. Esto solo reforzó aún más su suposición de que Harry, al igual que Neville, había experimentado un recuerdo que muchos dirían que era mejor olvidar. Dumbledore cerró los ojos, decidiendo en silencio que les daría algo de tiempo a los chicos antes de pedirle a su jefe de casa que hablara con ellos sobre lo que habían experimentado si permanecían tan estoicos. Estaba oscuro y estaba seguro de que Neville se había quedado dormido en la cama junto a él, pero no podía dormir. Tenía demasiadas cosas en la cabeza, y menos aún lo que había descubierto sobre el ataque a Hogsmeade. Harry no le había contado a lo que los dementores le habían hecho ver, y no era porque le diera vergüenza ni nada por el estilo. Era porque temía el efecto que esa información pudiera tener en ellos. Eso, y porque aún no estaba seguro de qué hacer con ella. Había dos cosas importantes en el recuerdo que lo impactaron. Primero, y más obvio, era la protección de su madre, pero segundo era el hecho de que Voldemort lo quería a él, no a su madre. ¿Por qué un señor tenebroso querría tanto matar a un bebé? Era completamente extraño. Sin embargo, poco podía hacer al respecto. No era como si pudiera acercarse a Voldemort y preguntarle: «Oye, ¿por qué querías matar a un bebé que apenas podía sostener una varita, y mucho menos usarla?» Se sacudió. Francamente, la inquietante fascinación de Voldemort por él no parecía tan importante. Era lo que era. Sí, era inquietante, pero decidió que en este caso era mejor hacer lo que hacía el profesor Snape e intentar no comprender la mente de los señores tenebrosos. En cuanto a la protección de su madre, ahí radicaba su indecisión. No había duda de que usaría la información, solo que no estaba seguro de qué debía hacer exactamente con ella ni a quién debía involucrar. Una parte de él quería contárselo a todos aquellos en quienes sabía que podía confiar, como el profesor Snape, el director, su jefa de casa, Madame Pomfrey, Neville y sus guardianes. Sin embargo, no era estúpido. Sabía que esta información era peligrosa. No solo por lo que Voldemort podría intentar hacer si la descubría, sino por lo que el mismo acto de este autosacrificio les haría a su madre y a Voldemort. Si alguien intentara hacer lo que su madre había hecho, solo modificarlo con la esperanza de lograr exactamente lo que él mismo esperaba, reflejar la maldición pero seguir con vida, pero fracasara, sabía lo que la protección de su madre le había hecho al dormitorio, y solo su magia lo había salvado de todo daño, salvo la marca del rayo. Solo podía imaginar lo explosivo que sería si la protección fallaba por completo. Lo que lo llevó al otro lado de su argumento interno. No quería decírselo a nadie.
Quería mantenerlo en secreto, excepto de Coral, claro, por la simple posibilidad de que alguien quisiera impedirle adentrarse en esta magia misteriosa y sin duda peligrosa. Claro, sabía que tendrían buenas intenciones, y su lado sensato les daba la razón, pero lo cierto era que tenía conocimiento que podía detener la guerra, y no quería que nadie le dijera que debía dejar que los adultos se encargaran o algo por el estilo. La experiencia le había demostrado que formaba parte de esta guerra, le gustara o no. Por Dios, el mismísimo Voldemort lo había perseguido por alguna razón inconcebible antes de que pudiera siquiera hablar. Debía participar activamente en esta guerra, no intentar mantenerse al margen. Quizás estaba siendo infantil, pero no podía evitar sentirse dueño de este conocimiento. Su madre se lo había dado, al menos en cierto modo, así que, en su mente, era suyo para hacer con él lo que le pareciera mejor. Era su trabajo asegurarse de que no cayera en malas manos y se usara como debía. Para salvar a inocentes. Harry cerró los ojos y respiró profundamente. Entonces se decidió. Lo haría solo, al menos por ahora. Si sentía que se estaba metiendo en un lío, acudiría a sus guardianes o a Snape. De lo contrario, descubriría cómo su madre había hecho lo que había hecho y, tal vez, con sus palabras de cuando termine esta noche, seré un esquivo, estaré muerto, encontraría la manera de iniciar la protección, pero sobrevivir. Quizás con ello terminaría la guerra de verdad, como ella casi lo hizo. Harry tragó saliva. No era tarea fácil. Lo sabía. Y sabía que solo tendría una oportunidad de intentar esta protección, suponiendo que alguna vez lo descubriera y tuviera la desafortunada / afortunada oportunidad. Bueno, lo siguiente que necesitaba hacer era aprender más sobre la magia sacrificial, pero no solo sacrificial, sino autosacrificial. Era irónico en cierto modo. Allí estaba él, intentando averiguar cómo sacrificarse mientras Voldemort andaba por ahí buscando más sacrificios. La mandíbula de Harry se apretó y sus pensamientos se dirigieron a Vincent. Para ti, Vince, susurró, antes de darse la vuelta para finalmente dormirse. Oh, Voldemort estaba furioso. Estuvo al borde de un colapso total, hasta que recordó que tenía un plan B. Había una solución fácil, aunque no la preferible, pero serviría. Cualquier niño menor de 15 años bastaría. Al fin y al cabo, todo dependía de la adaptabilidad de la magia del sacrificio. Debían tener al menos un mínimo control sobre su magia, 11 años, pero ser lo suficientemente jóvenes como para que su magia no hubiera alcanzado la mayoría de edad. Bueno, lo único que quedaba por hacer era esperar el momento oportuno para reunir a sus seguidores y conseguir que reunieran a sus familias. Claro que no revelaría la verdadera razón de su solicitud, orden, pero eso no importaba. También ayudaba que nadie conociera la historia completa tras la muerte del chico Crabbe, a pesar de lo exhaustiva que había sido la maldita investigación de Bones, se haría más fuerte, se volvería invencible y entonces, bueno, entonces nadie podría interponerse en su camino. No el ministerio. No Dumbledore. No, maldito y traidor Severus. Y definitivamente no es el mocoso Potter. Él tendría el mundo mágico. Oh, Harry respiró hondo para calmarse mientras se obligaba a aceptar lo que estaba haciendo. Ya no había vuelta atrás. Bueno, sí la había, pero no iba a hacerlo. Tenía que hacerlo. Gracias, Dobby susurró mientras se quitaba la capa de invisibilidad. Dobby está feliz de servir al amo, dijo Dobby con reverencia, dando un paso atrás y apresurándose hacia el borde del pasillo para vigilar. Estaban en la sección restringida de la biblioteca. No tardó mucho en darse cuenta de que la única manera de averiguar algo sobre la magia de sacrificio era mediante métodos poco convencionales y poco permitidos. Por suerte, tenía a Neville para cubrirlo en el dormitorio, aunque era la 1 de la madrugada y no esperaba que ninguno de sus compañeros se despertara y notara su ausencia, junto con su capa de invisibilidad y Dobby. Tras pensarlo un poco, y tras unas breves palabras con Coral, Harry le contó a Neville su recuerdo y acordaron que era mejor mantenerlo en secreto por el momento. Los días posteriores al fallido ataque de los dementores habían transcurrido en un abrir y cerrar de ojos, lo cual había sido a la vez una bendición y una maldición. Había hablado brevemente con la profesora Sprout sobre su experiencia con los dementores, lo justo para disipar cualquier preocupación que ella pudiera tener por él, y, aunque en aquel momento quiso evitar hablar de ello por completo, al final Harry supuso que le ayudó. Pero más que eso, había consolidado su decisión de mantener en secreto la búsqueda del secreto del éxito de su madre. Por mucho que disfrutara del cuidado y el amor de su jefa de casa, era evidente que ella, y los demás adultos a los que admiraba, intentarían detener su progreso por el simple hecho de que era extremadamente peligroso.
Su madre había triunfado donde nadie antes lo había logrado, pero al hacerlo, entregó su vida. Es cierto que algunos dirían que la perdió en el momento en que Voldemort entró en su casa. Sin embargo, se mirara como se mirara, al buscar el secreto y llevarlo un paso más allá, Harry estaba arriesgando su propia vida, porque, en última instancia, quería usar esta protección y lo haría si se le diera la oportunidad. No era suicida, pero saber que tenía la clave que podría poner fin a la guerra para siempre y salvar la vida de otra persona lo impulsaba como ninguna otra cosa. La imagen de Vince y su familia al frente. Neville, aunque algo receloso de la misteriosa magia que Harry había visto usar a su madre, coincidió con su objetivo, afirmando que si alguien podía encontrar el secreto y trascenderlo, ese sería Harry. Harry también estaba seguro de que el dolor que Neville había oído sufrir a sus padres, según su propio recuerdo, solo alimentaba su deseo de ayudar a Harry a terminar la guerra, como fuera que se lograra. Y así, allí estaba, buscando en los estantes, con la esperanza de encontrar al menos un libro que arrojara algo más de luz sobre la magia sacrificial y el autosacrificio. Eran casi las 2:30 am y, tras hojear docenas de libros oscuros, y más que inquietantes, con la ayuda de Dobby, finalmente encontró un capítulo titulado Muerte Honorable que podría serle útil. Era de un libro titulado Antiguos ritos familiares, prohibidos y olvidados. Aunque el título del capítulo en sí era un poco desagradable, Harry pronto encontró que su contenido era mucho más ligero que algunas de las otras partes que había leído en otros libros, como los rituales despiadados en sacrificio de sangre, poder supremo y los métodos bárbaros en Joven por siempre. Con Dobby nuevamente vigilando, Harry leyó. En los siglos de las despiadadas rivalidades familiares y las disputas de linaje, era una práctica común que un anciano familiar enfermo dotara a uno de sus herederos con su magia como un último acto de amor hacia su familia y la futura descendencia de sus hijos. Esto se debía en parte al conflicto de fuerza de linaje entre las familias. Un anciano que impartía su magia a un heredero aseguraba que ciertos dones mágicos se transmitieran en la línea de sangre, como ser un animago, metamorfómago, hablante de parcel, vidente, oclumante, legilimante, políglota, hechicero, brujo o mago. Un heredero que ya tenía una habilidad se volvía más fuerte durante un tiempo después de ser empoderado por un anciano, pero este efecto era solo temporal. Sin embargo, sus propios hijos tenían más probabilidades de heredar la habilidad más adelante. La otra razón se debía a asuntos mucho más serios. Las rivalidades familiares eran particularmente feroces, y la alta tasa de mortalidad entre familias en conflicto a veces llevaba a la extinción a linajes. Los herederos, en particular los futuros cabezas de familia, solían ser blanco de maldiciones y venenos extremadamente horripilantes. Esto, por encima de todas las demás preocupaciones, fue lo que impulsó a muchos ancianos a aceptar la muerte honorable, confiando en que su último acto mitigaría o incluso evitaría por completo tales peligros para alguno de sus seres queridos, al menos temporalmente. Recibir semejante obsequio era un gran honor, y realizarlo se consideraba el acto más grandioso. En muchas familias, las generaciones futuras juraban recordar y honrar a dichos ancianos, otorgando así una porción de vida eterna al difunto mediante su recuerdo. Este rito familiar es un ritual de autosacrificio, que muchos en la era moderna consideran magia oscura, pero la mayoría admitirá que era un mal necesario en aquellos tiempos. Harry hizo una pausa, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía que ser esto, o al menos de ahí podría haber sacado su madre la idea de lo que había hecho. Volvió la vista a la página, hojeándola un poco antes de llegar a párrafos más informativos. Hoy en día, algunos podrían considerar esta práctica como un suicidio ritual. Sin embargo, a diferencia del suicidio, que se realiza por desesperanza y rendición sin propósito, este se realiza por una devoción inquebrantable y la esperanza en la siguiente generación. El propósito y la intención son lo que impulsa este ritual, y aunque un miembro de la familia elegido terminaría con la vida del anciano dispuesto, fue su voluntad y su marcador rúnico lo que aseguró una transferencia adecuada. Un anciano forjó su magia en sus últimos momentos para cumplir un deseo específico, ya sea puramente magia / mejora de habilidades, protección parcial y refuerzo del linaje, o máxima protección contra daños. Es comprensible que el entorno familiar dictara en gran medida el objetivo de un anciano. Cualquiera que fuera la elección, el regalo era solo temporal, pero a menudo duraba lo suficiente para que el heredero creciera hasta la edad adulta y se volviera lo suficientemente fuerte para cuidar de sí mismo y de los suyos. El corazón de la razón por la que este rito nació y existió durante tanto tiempo.
Harry pasó la página, esperando obtener más información, principalmente sobre qué era exactamente este marcador rúnico, pero se decepcionó cuando le dieron una lista de personas que habían tenido una muerte honorable y qué heredero habían elegido. Esta lista se extendía por varias páginas, muchas de ellas llenas de nombres que nunca había escuchado, pero luego empezaron a aparecer algunos apellidos que reconoció. 1538 Karina Aquila Negro, Cetus Pavo Negro. 1573 Egbert Flint, Silex Tuberoso. 1623 Violeta Longbottom, Cassiopeia Longbottom. 1689 Charles Black, Nigerius Black. 1745 Sibelius Potter, Gerald Potter. 1841 Wulfric Albus Dumbledore, Percival Sandoz Dumbledore. Los nombres no continuaron después de 1875, lo que hizo que Harry recordara lo que había aprendido sobre el hechizo del legado gracias al sombrero seleccionador. El propósito del hechizo del legado en aquella época era evaluar las habilidades mágicas de un niño y ver si era digno de la familia. Claro que no siempre había sido así, pero estas rivalidades familiares habían sacado lo peor de demasiadas personas y, claro, aquellos tiempos también propiciaron este acto supremo de devoción y amor familiar, aunque Harry se preguntaba si podría haberse transformado en una especie de deber y orgullo perversos, o en una forma de escapar del miedo a debilitarse dolorosamente con los años. Al llegar a la última página del capítulo, Harry continuó leyendo, sin importarle lo tarde, o temprano, que era. A lo largo de siglos de uso, este rito ha fracasado en numerosas ocasiones, resultando fatal para los presentes y destruyendo el cuerpo del anciano. Al principio, se creyó que había fracasado porque quien recibía el don no era digno o porque el marcador rúnico era inadecuado. Sin embargo, tras entrevistar a los fantasmas de los ancianos que habían fracasado en el rito, se descubrió que cualquier motivo egoísta del anciano causaba la reacción negativa. Esto incluía la expectativa de que la familia honrara eternamente su nombre u otros delirios de grandeza eterna, así como sueños de que el heredero elegido se hiciera fuerte con el único fin de destruir por completo a sus rivales. Harry asintió para sí mismo. Eso tenía sentido. Para un verdadero autosacrificio, cualquier avaricia o algo similar entraría en conflicto con él y lo haría fracasar. Sobresaltado, Harry se dio cuenta de repente de que la luz del sol que entraba por la ventana iluminaba el libro y lo guardó apresuradamente. Tenía que volver a la cama inmediatamente. Dobby susurró a Harry con urgencia. Dobby llegó al instante y, antes de que Harry se diera cuenta, estaban en su cama, con las cortinas aún bien cerradas. Oyó algunos ronquidos y eso lo tranquilizó. Su misión había sido un éxito. Ahora necesitaba investigar este marcador único. Augusta no pudo evitar sentirse extraña por no dirigirse a una habitación en particular en el cuarto piso como lo había hecho en casi todas las visitas anteriores antes de que su hijo y su nuera fueran trasladados al hospital Muggle. Llevando una carpeta gruesa, se dirigió a la oficina del jefe de la sala Janus T.K. para dejarle la información más reciente sobre las condiciones de Frankialice. Ella ocultó una suave sonrisa. Según el Dr. Price, la situación estaba mejorando en todos los aspectos. Según sus últimas resonancias magnéticas, sus mentes estaban mejorando y, según una máquina llamada Ed, Price afirmó que respondían a estímulos externos a pesar de estar ambos en coma. Esto, le aseguró, era una muy buena señal, y lo que era aún mejor era que las lecturas se volvían poco a poco más fuertes y estables. Confiaba en que despertarían pronto y, de hecho, les dijo que podían despertarlos ya, pero que era mejor esperar a que se recuperaran lo máximo posible antes de hacerlo. Si veían que su progreso se había estancado y seguían sin despertar por sí solos, intervendrían. Augusta estuvo de acuerdo cuando le mostraron sus lecturas de Ed y las imágenes de la resonancia magnética antes y después. Las diferencias entre ellos eran evidentes incluso para alguien como ella. Tenía la esperanza de que despertaran cuando Neville regresara a casa más tarde esa semana. Con todo lo que había estado sucediendo en el mundo, algo bueno se necesitaba desesperadamente. Sus pensamientos se dirigieron a ese pobre muchacho que sabía que había sido parte del círculo de amigos de Neville. Por supuesto, nunca se había relacionado realmente con la familia Crabbe. Eran demasiado oscuros para su gusto, incluso si descartaba que Marcot hubiera sido un mortífago. Pero ningún niño merecía morir, y menos aún así, y por mucho que detestara a cualquier mortífago, sabía lo que era lamentar la pérdida o la percepción de pérdida de un hijo. Y Marcot estaba de duelo, y eso lo había llevado al borde de la locura. Ahora estaba en el cuarto piso, al final del pasillo de donde se habían alojado Frank y Alice.
Por lo poco que había logrado oír de los curanderos que lo atendían, el hombre era un desastre lloroso, lo cual era comprensible. Y, según una medibruja charlatana, habían encontrado evidencia de que estaba bajo el imperio, que había sido tan fuerte que de hecho le había dejado daño mental. Tenía muy pocos momentos de lucidez y se mecía en un silencio inquietante la mayor parte del tiempo. Era muy obvio, al menos para ella, que el hombre sufría algo más que un inmenso dolor, sino también culpa. Apenas podía imaginarlo. Imperioso para hacer lo que había hecho, ya que las circunstancias exactas del asesinato de su familia aún eran desconocidas para el público, todo el tiempo consciente de sus actos, era suficiente para que sintiera lástima incluso por él. Era morbosamente irónico, y se sentía asqueada consigo misma por siquiera pensarlo, pero lo pensó de todos modos. Al final de la última guerra, Markov había escapado de Azkaban mintiendo y diciendo que lo habían dominado. Bueno, esta vez era la verdad. Harry regresaba a los dormitorios después del último festín. Neville había decidido empacar con antelación, así que se quedó a comer más postre. Harry, en cambio, necesitaba empacar para estar listo para la mañana siguiente, cuando se fueran de verano. Hola, Harry Potter. Harry casi saltó de su piel. ¿En serio, acaso aparece de la nada? Siseó Coral en voz baja. Hola, Luna, logró decir Harry, tranquilizándose. ¿Has encontrado el secreto? Preguntó ella, por primera vez luciendo realmente interesada en lugar de aturdida. Harry miró a su alrededor y descubrió que estaban solos, al menos por el momento. Quizás. Todavía estoy intentando averiguar algunas cosas, pero he avanzado. Harry no veía razón para mentirle, al menos a ella. ¿A quién se lo iba a decir y quién le creería? Era un pensamiento un tanto cruel, pero cierto. Además, Luna le gustaba. No sabía por qué, pero había algo en ella. ¿Cómo qué? Bueno, descubrí que está ligado a algo llamado marcador rúnico. Decidió que no necesitaba especificar qué era. Luna parecía seguirlo sin que él mencionara explícitamente la protección contra la maldición asesina. Sus cejas se elevaron un poco y sus ojos miraron muy brevemente su cicatriz. Era la primera vez que él recordaba haberla mirado. Tiene sentido. Quizás te interese leer Grabados de los Ancianos. Es muy informativo. Harry asintió lentamente, dedicando el título a su memoria. Gracias, lo haré. Desafortunadamente, no está en la biblioteca de Hogwarts. Lo he buscado. Pero si quieres, puedo preguntarle a mi padre si te presta su copia este verano. Sería genial, Luna, gracias, dijo Harry con una sonrisa. ¿De qué trata exactamente el libro? Antiguos escritos rúnicos y duendes de piedra, respondió simplemente. ¿Duendes de piedra? Preguntó Harry, un poco confundido. Bueno, las runas tuvieron que venir de algún lado, ¿no? Respondió con seriedad. Harry parpadeó antes de que Luna asintiera con firmeza y felicidad y saliera saltando. Bueno, eso fue interesante, murmuró Coral. Harry asintió en silencio. Voldemort ocultó una sonrisa mientras todos sus mortífagos se reunían frente a él. Pronto experimentaría la oleada de poder puro y se volvería invencible, pero primero, pondría su plan en marcha. Estaban en un claro dentro de un bosque sin importancia, aparte de que allí se celebraba esta reunión y era el sitio que había elegido para hacer pronto el siguiente sacrificio, preferiblemente sacrificios. Avanzó, con su túnica oscura ondeando levemente tras él mientras miraba a Lucius y Trengoyle. No pasó por alto cómo sus ojos se ponían nerviosos. Bien, siempre deberían temer y temblar ante él. Entiendo que tus hijos son amigos de Potter, preguntó. No era realmente una pregunta, pero asintieron de todos modos. Bien. Ve y tráemelos. Quiero hacerles algunas preguntas yo mismo. Quizás sus respuestas me muestren el camino hacia los guardianes de Potter. Me he cansado de esperar a mis espías, sobre todo en la junta de adopción. La suerte de Potter pronto se acabará, y con ella el número de sus protectores. Voldemort dejó que su sonrisa se mostrara esta vez cuando se encontró con los ojos de Lucius. Algo en ellos desconcertó a Voldemort. Algo había cambiado. Algo era diferente. Alarmantemente diferente. Todo le llegó en una fracción de segundo mientras miraba dentro del alma del aristócrata rubio. Lucius no le creyó. Lucius sabía que estaba mintiendo. Miró más profundamente. A Voldemort no le sorprendió el miedo inmenso y profundo de Lucius, pero curiosamente, este miedo no era por sí mismo. Había fuerza, o al menos una inquebrantable intención de hacer algo, o mejor dicho, de impedirle hacerlo. Y allí estaba.
Como una bofetada en la cara que dejaría la piel ardiendo mucho tiempo después de recibir el golpe, Voldemort encontró un problema serio. De alguna manera, Lucius lo sabía, y estaba muy claro que Lucius no recuperaría a Draco para él. Voldemort vio rojo. Lucius supo que lo habían descubierto incluso antes de que los ojos de Voldemort se oscurecieran, y justo cuando Voldemort comenzó a moverse, Lucius se hizo a un lado, esperando que su plan de contingencia se mantuviera vigente. Sacando su varita y apenas logrando salir del camino de la maldición asesina de Voldemort, Lucius disparó la suya contra el mortífago más cercano con el que no se había aliado semanas antes. Y entonces, tal como había esperado desesperadamente, Goyle, Nott y Flint actuaron, cada uno atacando implacablemente a los mortífagos más leales cercanos mientras el caos se producía instantáneamente. Murmurando una palabra que activaría el envío de un mensaje a Narcisa, posiblemente gracias al ingenioso hechizo de Severus, Lucius lanzó otro hechizo, impactando a Peter Pettigrew en la cara. La rata no se levantaría. Lucius no se molestó en contar los cuerpos que caían uno tras otro. La mayoría apenas había logrado sacar sus varitas para defenderse mientras él huía de la ira de Voldemort. Sintió hechizos que le pasaban por encima de los hombros, mientras que otros casi le alcanzaban las piernas. Saltó sobre un hombre lobo muerto, cortesía de Nott, y se lanzó sobre un árbol caído. La vieja madera explotó, pero no se atrevió a mirar atrás mientras se escondía tras otro árbol, aún en pie, mientras activaba su traslador, seguro de estar más allá de las protecciones que Voldemort siempre erigía. Cuando el tirón del traslador lo arrastró, esperó que sus cómplices también lo hubieran logrado. Draco, agarra esto. Nos vamos, dijo su madre con sequedad, poniéndole una mochila en los brazos momentos después de abrir de golpe la puerta de su habitación y entrar sin siquiera llamar. Nunca había visto a su madre así. Sus ojos reflejaban un pánico que jamás había visto en otro ser humano, y eso lo asustó. Comprensiblemente desconcertado, Draco agarró la bolsa mientras ella lo sujetaba del hombro. Mamá, ¿qué? Empezó, solo para sentir un tirón bastante violento de un traslador. De repente, percibió la tenue luz de las velas y el sonido del agua goteando. Sin embargo, la respiración agitada de su madre fue lo que más le atrajo. Se giró en sus brazos y la miró a la cara. Una extraña mezcla de alivio y preocupación fue lo que encontró, y de repente comprendió. Habían llevado a cabo el plan de contingencia que su padrino había planeado con su padre. Algo había sucedido, y consideraron necesario que su madre se lo llevara y se marchara. ¿Estaban siquiera en Inglaterra? Se preguntó, pero de repente sus pensamientos se dirigieron a otra parte. ¿Dónde está papá? Preguntó. Su madre respiró lenta y temblorosamente, pero cuando por fin habló, su voz sonó firme. Debería estar con Severus ahora o muy pronto. Lo sabremos en unos minutos, dijo, mirando la bolsa que le había dado. Draco se lo devolvió y ella inmediatamente lo abrió y sacó un espejo. ¿Dónde estamos? Preguntó después de un largo momento, decidiendo que esa era la siguiente pregunta más urgente. No levantó la vista del espejo, pero respondió. Gannat, Francia. Tras quedar claro que no le diría nada más por el momento, Draco miró a su alrededor y se sentó en una silla cerca de un estante casi vacía. El lugar era muy antiguo y le recordaba más a una mazmorra que a cualquier otra cosa, aunque por suerte no había instrumentos de tortura. Con un suspiro, cerró los ojos y rezó para que su padre y su padrino estuvieran a salvo. Mientras tanto, su madre continuó mirándose al espejo, esperando. Linelin. Severus supo que el plan se había puesto en marcha en cuanto su reloj emitió un leve temblor. Se dirigió de inmediato a sus aposentos para esperar a Lucius por la gripe roja. Si todo salía según lo previsto, Lucius se trasladaría a un callejón en el Londres Mugle antes de dirigirse a un apartamento oculto por magia desde la parte trasera, disponible solo para quienes tuvieran las protecciones. Desde allí, usaría la chimenea interior para ir por la gripe roja a Hogwarts, que a su vez estaba fuertemente protegida y tenía una llave específica. Severus tuvo que desbloquearlo desde su lado para que Lucius pudiera acceder a él. Y así esperó. Y esperó. El miedo comenzó a apoderarse de él justo antes de que la chimenea cobrara vida. Lucius se desplomó, chamuscado y sin aliento. Pero vivo. Severus corrió a su lado y revisó rápidamente en busca de maldiciones o magia indeseable. Afortunadamente, no encontré nada, así que guió a Lucius hasta la silla más cercana antes de invocar un espejo en la mesita auxiliar. Está una salva. Danos un momento, susurró a Severus sobre la superficie del espejo antes de dejarlo a un lado y mirar a Lucius, cuyo corazón palpitante finalmente comenzaba a calmarse. De alguna manera, él sabía que yo lo sabía.
Me miró a los ojos y simplemente, no sé. No era exactamente legeremancia, pero era parecido. No puedo explicarlo y no importa. Lo supe cuando vio la verdad y actué, como habíamos hablado. Los demás me siguieron de inmediato. Creo que se dio cuenta de lo que pasaba tan pronto como yo, cuando intenté que Trent y yo le lleváramos a nuestros hijos para interrogarlos sobre los guardianes de Potter. ¡Qué ardid más lamentable! Se burló Lucius antes de negar con la cabeza y llevarse la punta de la varita a la sien. Aquí está el recuerdo. Creo que será más claro que mis palabras. Severus guardó el recuerdo en un frasco para observarlo más tarde mientras observaba los demás espejos de la chimenea. Con suerte, todos se activarían pronto y traerían buenas noticias. Hasta entonces, necesitaba informar a Dumbledore de lo sucedido y ver el recuerdo. El espejo de tu familia está a tu lado. Los espejos de los demás están aquí, dijo, señalando la chimenea mientras se dirigía a la puerta. Prepárate para responder. Ojalá tengamos noticias de todos ellos pronto. Lucius ascendió, levantando agradecido el espejo para él. Narcisa, comenzó. Severus no escuchó mucho más mientras se dirigía por gripe roja a la oficina del director. Madame Bones se reclinó en su silla de oficina, apenas capaz de creer lo que Albus Dumbledore acababa de mostrarle. Juntos, habían saltado al pensadero que él había traído y habían presenciado lo increíble. Mortífagos, supuestos o no, que se vuelven contra Voldemort. Lucius Malfoy, Trent Goyle, Darol Nott y Sal Flint. Claro, solo habían sido 4, pero eso había sido suficiente. En la gran reunión, Lucius inició la batalla demencial con una maldición asesina contra el mortífago más cercano, del que Madame Bones estaba segura que era Gibbon. Desde allí, los hechizos explosivos de Flint y Goyle enviaron a más de una docena de mortífagos casi volando hacia los árboles, la mayoría impactando terriblemente los implacables troncos. Y luego estaba Nott. Mientras Pettigrew caía con un hechizo destrozador de huesos en la cara, Nott se batía en duelo, destruyendo a quienes lo rodeaban con fuego infernal. Bones no estaba seguro de quiénes eran todos, pero sabía que Doloth, Barty Crouch Jr. Hudson y los hermanos Lestrange habían estado en el infierno. Mientras tanto, Lucius derribó a McNair mientras esquivaba los hechizos de Voldemort, que parecía ajeno a la muerte que lo rodeaba y optó por centrarse solo en Malfoy. Eso fue todo el recuerdo revelado antes de que Lucius se escondiera tras un árbol y se trasladara, poniendo fin al recuerdo. Sin embargo, Dumbledore demostró, una vez más, lo bien informado que estaba. Trent Goyle y Sal Flint se habían escapado y ahora estaban escondidos con sus familias. Sin embargo, Darol Nott había sufrido una herida grave y se encontraba en un lugar secreto, atendido por unos sanadores de confianza que Dumbledore conocía. Su hijo, Theodore Nott, estaba con él, pero aún no se sabía si sobreviviría. Como se puede imaginar, Bellatrix no estaba contenta con que él matara a su marido y a su cuñado. Madame Bones meneó la cabeza. A pesar de conocer su pasado y sus métodos, no pudo evitar sentirse un poco agradecida con Lucius y los 3 que se aliaron con él. Debido a sus acciones, los seguidores de Voldemort se habían visto reducidas. Bones incluso diría que destruidos. Ella solo podía esperar que la guerra terminara más temprano que tarde, y ahora con la seguridad mejorada dentro del ministerio, como las salas y el sistema de alarma, las cosas estaban mejorando. Harry llevaba una semana en casa, qué palabra tan bonita. Ocupado leyendo el libro que Luna le había enviado apenas unos días después de que Nicholas y Perenelle lo recogieron a las afueras de las 9:75, disfrazados. Para Harry, todo había comenzado tranquilo y bastante feliz, ese lunes. Casi al final del día, su cicatriz se recrudeció con una furia furiosa que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera tenido sentido de Voldemort, y eso era mucho decir. No vio nada, en parte debido a la lenta mejora de sus escudos y al foso mental de Nicholas, pero lo que sí se percibió alto y claro era que alguien, o un grupo de personas, estaba en serios problemas. El deseo de Voldemort de torturar y destruir a quien acababa de enfurecerlo era innegable. Afortunadamente, solo tomó unas pocas horas conocer la razón del aparente cambio de humor de Voldemort, lo que trajo alivio y preocupación a la vez. Se alegró de que Lucius y los otros hombres hubieran escapado y que sus familias ahora estuvieran a salvo escondidas, pero, al mismo tiempo, no pudo evitar pensar que sus padres se habían escondido de Voldemort y eso no había resultado tan bien, ¿verdad? Sin embargo, no podía hacer nada para protegerlos directamente, y además sabía que el profesor Snape y los demás hacían todo lo posible por frustrar a Voldemort.
Esto le reconfortó un poco mientras volvía a centrarse en su investigación, haciendo todo lo posible por ignorar el constante y sordo dolor en su cicatriz. No le sorprendió encontrar mucho de Etchings of the Elders muy por encima de su capacidad en cuanto a las clásicas rarezas de la luna, pero parte de ello fue bastante útil y bastante esclarecedor. Su cicatriz en forma de rayo era en realidad una runa llamada Sig. Simbolizaba la victoria y también podía usarse para representar el triunfo del día sobre la noche, o del bien sobre el mal. Tenía otros significados, pero todos lo conducían a lo mismo. Su madre probablemente había elegido esta runa porque creía que le daría a su magia la mayor concentración y propósito. Y funcionó. Él sobrevivió, y Voldemort fue derrotado temporalmente. Ahora, si tan solo pudiera descubrir qué había querido decir cuando dijo, «Seré un petardo o estaré muerta». Bueno, aún le quedaba gran parte del verano para continuar su investigación y aún no había llegado a un punto muerto que lo obligara a buscar la ayuda de los Flamel o incluso del profesor Snape. Lo que le recordaba que tendría que aplicar la protección Cruciatus a sus tutores antes de volver a la escuela. Pero volviendo a su investigación, otra cosa que había leído en el libro era que, al igual que en el libro sobre ritos antiguos de Hogwarts, la intención era la clave para usar y activar las runas. Las palabras y los gestos podían ayudar a enfocarla, al igual que la varita, pero al llegar al componente esencial, todo dependía de la voluntad y el deseo. Ciertamente tenía sentido para Harry. Por eso su madre había usado su varita al señalar su corazón y su tercer ojo antes de trazar la runa en su cabeza. También explicaba por qué no había escuchado ninguna palabra mágica. Todo había sido interno, una súplica silenciosa, un propósito inquebrantable que guió su magia para envolver a Harry en el escudo inigualable. Era comprensible que fuera más que suficiente para darle a Harry un sentido más profundo de orgullo por su madre, lo que le permitió comprender mejor la profundidad de su fuerza y su amor, pero también solidificó el solemne anhelo de haberla conocido. Se preguntó si algún día sería capaz de dar tanto como ella había dado. Esperaba al menos ser capaz. Oh, Neville. Neville. Despierta, vístete. Gritó su abuela desde la puerta, mientras la luz del pasillo entraba a raudales. El Dr. Price acaba de llamar por la Red Flu. Neville, que ya se levantaba de la cama de gritos, se tambaleó al oír eso y se agarró a la cómoda. Se giró y miró a su abuela con 1.000.000 de preguntas en los ojos. «¿Es tu madre?» «Pregunta por ti». Su voz tembló, pero en el buen sentido, antes de darse la vuelta y seguir por el pasillo. Neville nunca se había vestido tan rápido en su vida, aunque casi se puso los zapatos en el pie equivocado por la prisa. En lo que pareció apenas un parpadeo, estaba al lado de Augusta, listo para aparecer en el hospital. Durante los últimos días, habían visitado el hospital a diario, con la esperanza de que su presencia y su voz ayudaran a sus padres a despertar. Pero día tras día, ambos permanecían obstinadamente en su sueño reparador. Hasta ahora. Neville prácticamente corrió a la habitación de sus padres, y solo gracias a la hora tan temprana no atropelló a nadie en su camino hacia la puerta entreabierta. Al detenerse repentinamente en el umbral, con el Dr. Price y su abuela detrás, se enfrentó a lo último que jamás creyó posible. Su madre estaba sentada en una silla de ruedas junto a la cama de su padre sosteniendo su mano flácida. Él simplemente se quedó allí, hipnotizado, hasta que ella se giró y lo miró, sintiendo de alguna manera su presencia. Las lágrimas brotaron y rápidamente se encontró en los brazos de su madre, ambos demasiado felices como para preocuparse por algo más. Neville recuperó a su madre. Oh, Harry estaba extasiado por Neville, y aunque quería ver a Alice Longbottom con sus propios ojos, comprendió que era momento solo para la familia, especialmente porque Frank Longbottom se despertó 2 días después de Alice. Según la carta que recibió de Neville y lo que le informaron sus tutores, quienes fueron informados por Dumbledore, Alice y Frank habían comenzado fisioterapia para recuperar la función que les permitiera tras el grave daño nervioso y la falta de uso. Como era comprensible, Alice se encontraba mejor que Frank, pero se esperaba que Frank pudiera ponerse de pie, tal vez incluso caminar, para finales de año. Desafortunadamente, el problema físico no era el único que Frank enfrentaba, ni el peor. Apenas podía hablar, y las pocas palabras que lograba vocalizar salían arrastradas y entrecortadas. Por esta razón, también estaba viendo a un logopeda, además de su rutina diaria de estiramientos y breves sesiones de entrenamiento físico. La memoria también era un problema, para ambos, pero mucho más para Frank.
Por lo poco que podía comunicar, supusieron que solo recordaba fragmentos de su vida, lo cual, según el Dr. Price, era más de lo que podían esperar en ese momento, dada la profundidad y las capas de su daño. Sin embargo, a pesar de ese pequeño consuelo, era difícil para los Longbottom. A veces, Frank los miraba confundido cuando se referían a algo, como el calamar del lago negro de Hogwarts o la comida favorita de Alicia. Y otras cosas más sencillas, como colores y formas, parecía que tenía que esforzarse para recordarlas o concentrarse para reaprenderlas. Todo esto, dijo el Dr. Price, era de esperarse, pero lo importante, como señaló Alice junto con Price, era que ambos estaban mejor que hace un año y seguían mejorando. A Harry ya le gustaba a Alice. Buenos días, Harry. ¿Has recibido otra carta de Neville? Preguntó Nicholas entrando en la cocina. Sí. Sus padres están cada día mejor. Le preguntará al Dr. Price si puedo visitarlos la semana que viene. Nicholas sonrió mientras se servía un té y se sentó junto a su esposa, que acababa de prepararles un brunch tardío. Seguro que lo permiten. Harry asintió con incertidumbre. Neville le había confesado que el Dr. Price no quería obligar a Frank a conocer más caras nuevas de las que ya tenía. Ya era bastante difícil para él. Bueno, ¿hay algo más interesante?, preguntó Nicholas. Harry se volvió hacia el resto del correo, que había dejado sobre la mesa, olvidándolo por un momento al ver la letra de Neville. Apartando una carta para Perenelle, sus ojos se abrieron de par en par al ver el correo debajo. Longbottoms despierta y al cuidado de los muggles. El enorme título ocupaba la portada de El Profeta Diario, con una imagen de 2 camas vacías que Harry reconoció como pertenecientes a San Mungo justo debajo. ¿Qué pasa?, preguntó Perenelle al ver su rostro. ¿Cómo lo supieron?, preguntó Harry en voz alta, dejando el periódico. Nicholas deslizó el papel hacia sí y comenzó a hojearlo. La verdad es que me sorprende que no se haya escrito un artículo sobre ellos antes. Llevan meses ausentes de San Mungo. Pensé que alguien habría preguntado por eso poco después de que los trasladaran al hospital Muggle, admitió Nicholas. Pero esto es, de repente, miró fijamente la página. Esto es indignante. Definitivamente se pasaron de la raya. Es imposible que obtuvieran esa información legalmente, sobre todo después de lo mucho que Augusta se ha esforzado por mantener la privacidad, dijo mientras su esposa se inclinaba para echar un vistazo. Bueno, no me extraña. Esa bruja venenosa es la escritora de esto, esa tal Rita Skeeter, siseó Perenelle antes de soltar un jadeo furioso. ¿Qué?, preguntó Harry, preocupándose por los Longbottom. ¿Qué pasa? De alguna manera, esa mujer desagradable consiguió hacerse con su expediente de tratamiento y lo publicó, junto con sus propios comentarios sobre partes de su tratamiento, y a usted también lo mencionan, explicó. Es peor que eso, declaró Nicholas. La conspiradora, se interrumpió al recibir una mirada de reojo de su esposa. Coral siseó discretamente, divertida, antes de continuar. Básicamente, le dio al mundo el número de su habitación de hospital, por no mencionar su ubicación general, que no tiene protecciones mágicas ni otras protecciones vitales. Harry se quedó quieto, pensando en Voldemort y el pequeño número de mortífagos que aún vivían y eran leales, incluyendo a Bellatrix Lestrange. ¿Irían tras ellos? Estoy segura de que Albus se ha dado cuenta de esto y ya les está brindando seguridad adicional mientras hablamos, aseguró Perenelle. Nicholas asintió. Estoy de acuerdo, pero aún así, me temo que, por el momento, cualquier plan futuro de visitarlos tendrá que posponerse, le dijo a Harry. Hasta que Albus esté seguro de que Voldemort encontraría el hospital demasiado difícil para intentar un ataque. Lo siento, Harry. Harry suspiró pero estuvo de acuerdo con la decisión. Justo cuando iba a disculparse y regresar a su habitación, para investigar más, apareció un sobre encima de la pila de correo existente. Como era de esperar, esto le llamó la atención, pero su llegada tardía no fue la razón por la que ahora acaparaba toda su atención. Su nombre estaba escrito en él, justo debajo del sello oficial del Ministerio de Magia. Sabiendo que su correo había sido examinado cuidadosamente por los elfos Flamel, de ahí que pareciera que lo había dejado caer un búho en lugar de un búho, lo recogió y lo abrió, mientras Coral observaba con curiosidad. Estimado señor Harry Potter. He tenido conocimiento de que usted participó en la milagrosa recuperación de los Longbottom. Si bien hubiera preferido estar al tanto de su lento progreso al principio, en lugar de enterarme repentinamente en el periódico de esta mañana, comprendo el deseo de Augusta Longbottom de mantener el asunto oculto a todos aquellos que no participaron directamente.
Sin embargo, como ministro de magia, debo conocer la condición de los ciudadanos a los que sirvo, especialmente de aquellos que han tenido un impacto tan grande en la sociedad. Tengo un trabajo muy importante para el mundo mágico y debo asegurar el bienestar de quienes lo conllevan. Dicho esto, permítanme ser el primer funcionario del ministerio en agradecerles personalmente este acto de servicio a dos de nuestros héroes. Como probablemente saben, Alice y Frank Longbottom estuvieron entre nuestros héroes más queridos y respetados de la última guerra. Su trágica historia aún me llena de lágrimas al recordar aquella época, al igual que ahora, envuelta en una profunda incertidumbre y peligro a cada paso. Sin embargo, no nos quedemos en el pasado. Le escribo ahora, no solo para agradecerle, sino para hacerle una propuesta. No la pido a la ligera, pues conozco las presiones que ya soporta, pero estoy seguro de que valdrá la pena su tiempo y esfuerzo. El director de San Mungo, Grandman, me ha preguntado si creo que estaría dispuesto a trabajar, a conversar, en San Mungo a finales de este verano. Esta es una gran responsabilidad y, por lo tanto, me gustaría que usted y su tutor vinieran la próxima semana para hablarlo en mi oficina con el director y conmigo. Como ministro de magia, es mi deber asegurarme de que esto se lleve a cabo hasta el final, sobre todo porque fue el director quien me pidió contactarlo. Me siento muy honrado de poder ayudar en esto y espero que traiga salud y sanación a muchos enfermos. Por favor, contácteme lo antes posible para programar una reunión. Cornelio Oswald Fudge, ministro de magia. Bueno, ciertamente está lleno de sí mismo, murmuró Nicholas después de leerlo también. Perenelle carraspeó. Dudo que lo haya escrito siquiera. No es lo suficientemente pomposo. Supongo que le dijo a su asistente especial, Madame Umbridge, lo que quería transmitir y lo dejó ahí. Probablemente tengas razón, dijo Nicholas con una sonrisa divertida antes de ponerse serio. Bueno, creo que hay que tomar algunas decisiones. ¿Qué opinas de esto, Harry? Harry mordió el labio y miró a Coral. Me daría la oportunidad de aprender más sobre diferentes tipos de tratamiento. Estoy de acuerdo, pero ¿quieres dedicar parte de tu verano a esto? Preguntó Nicholas. Harry asintió tras una pausa, pensando en los pros y los contras de añadir otra cosa a su lista. Finalmente, decidió. Quiero ayudar. O sea, no creo que quiera ir todos los días, pero creo que 1 o 2 veces por semana podría. Nicholas y Perenelle hicieron un gesto de aprobación con la cabeza. De acuerdo, enviaremos una lechuza y tú y yo hablaremos con el ministro y el señor Mann, dijo Nicholas. Lo que me lleva a algo que he querido discutir contigo desde principios del verano. En algún momento, se sabrá que te adoptamos, incluso con el juramento de confidencialidad de los miembros de la Junta de Adopción. Así que sugiero que decidamos cómo, dónde y cuándo antes de que nos lo arrebaten. Entonces, ¿cuándo nos reuniremos con el ministro? Preguntó Harry. Sí, pero sin hacer un anuncio en voz alta. Simplemente no me esconderé y dejaré que las cosas sigan su curso, dijo. Luego, si es necesario, lo cual imagino que será, haremos una declaración. Harry asintió. De acuerdo. Eso funcionará. Harry y Nicholas entregaron sus varitas para el registro tras recibir pequeñas placas plateadas con el motivo de su visita, reunión con el ministro de magia y director de San Mungo. Al acercarse al mostrador de seguridad, Harry no pudo evitar frotarse la dolorosa cicatriz. Le había estado molestando bastante desde esa mañana, más que el resto de la semana anterior, y lo único que pudo deducir fue que Voldemort se sentía extremadamente ansioso, pero a la vez ansioso. Se lo contó a Nicholas y Perenelle, por supuesto, pero no había mucho más que pudieran hacer al respecto, salvo advertir a Dumbledore para que pudiera intentar vigilar la situación. Reenfocándose, Harry tomó su varita, el hombre de cabello sucio detrás del escritorio hizo una doble mirada cuando vio sus etiquetas con nombres, y se dirigió a la oficina del ministro con Nicholas. A Harry no le sorprendió que Nicholas conociera el ministerio, aunque sí le sorprendió la rapidez con la que se abrieron paso entre la multitud hasta el ascensor. Claro, quizás se debía a que todos estaban tan preocupados por llegar a su destino que también querían evitar retrasos. Salieron en el primer piso y recorrieron el pasillo hasta una puerta ornamentada al final, marcada con una placa dorada. Cornelius Fudge, ministro de magia. El pasillo estaba concurrido, pero no tan caótico como el atrio. A ambos lados del pasillo había numerosas puertas, algunas abiertas, otras cerradas, aunque todas estaban etiquetadas con elaboradas placas de identificación. Eran oficinas de importantes funcionarios del ministerio, aunque Harry desconocía su función. Al llegar al final, junto al despacho del ministro, llegaron a una puerta con el letrero Subsecretario Superior del Ministro de Magia.
Nicholas asintió con la cabeza hacia Harry, lo que le indicó que abriera la puerta y entrara. La oficina estaba abarrotada de certificados y trofeos relucientes. Había algunas sillas para invitados, así como un escritorio, pero era más un recibidor maquillado que cualquier otra cosa. Por favor, firme en el registro, dijo el hombre tras el mostrador sin levantar la vista. Parecía extremadamente aburrido. Hicieron lo que les dijo, y ambos anotaron sus nombres completos antes de que el burócrata, vestido con exceso de ropa, levantara la vista con ojos cansados. Sin embargo, al ver sus etiquetas y sus nombres escritos, se despertó de inmediato. Echó una rápida mirada al reloj con sorpresa, aparentemente sin esperar encontrar la hora actual. Tosió levemente y se puso de pie con una gran sonrisa. Por favor, síganme, señor Flamel, señor Potter. Llegan justo a tiempo. Gracias, dijo Nicolás mientras el hombre abría una puerta lateral hacia la enorme oficina del ministro. Ministro, el señor Potter y su tutor, el señor Nicholas Flamel, están aquí para reunirse con usted y el director Mann, declaró. Ah, que pasen, señor Dram, indicó Fudge, abriendo un poco los ojos al saber quién era el tutor de Harry. El subsecretario asintió y abrió la puerta de par en par para que Harry y Nicholas pasaran. Una vez que lo hicieron, cerró la puerta con cuidado. El director Mann debería llegar en breve, dijo Fudge, levantándose de detrás de su escritorio y ofreciendo su mano. Nicholas lo estrechó cortésmente antes de que Harry hiciera lo mismo. La oficina era bastante llamativa y mucho más grande de lo necesario para albergar a 10 personas. Había otras 3 puertas, 2 del mismo lado que la del subsecretario. Una daba a la oficina del asistente especial, otra directamente al vestíbulo, y la tercera a otra sección del despacho del ministro, a la derecha de su escritorio. Las paredes estaban cubiertas de retratos de exministros, entre unas feas tazas decorativas. Siéntese, por favor. ¿Té? Ofreció Fudge. No, gracias, dijo Nicholas, moviéndose hacia una de las sillas justo cuando la puerta del subsecretario se abría nuevamente. Director Mann, señor, dijo Dran. Fudge hizo un gesto para que Mann entrara, tomó un sorbo de té y se puso de pie, a punto de comenzar a hacer las presentaciones. Sin embargo, no llegó tan lejos ya que Dran siguió a Mann a la oficina, cerrando la puerta detrás de él. La única advertencia de Harry fue un pulso de magia de su guardián y coral apretando su muñeca antes de que Nicholas lo empujara al suelo. Una risa horrible y resonante resonó antes de ser absorbida por un estruendo horroroso que fue seguido inmediatamente por un fuerte boom. La magia surgió y Harry pudo sentirla fluir por todo el piso y a su alrededor, las salas, mientras el dolor estallaba en su cicatriz. Elación. Oh, Madame Bones gimió cuando sonó la alarma en su oficina. Juro que si ese hombre ha vuelto a activar el sistema de confinamiento masivo, la tercera vez, se quejó mientras se levantaba apresuradamente y salía corriendo de su oficina, donde se le unieron un puñado de aurores. Se activó desde su oficina otra vez. ¿Lo consideramos un simple ejercicio y empezamos a liberar los sellos de los demás departamentos? Preguntó uno. No, con nuestra suerte, tan pronto como lo hagamos, será genuino, dijo mientras se dirigían a la oficina de Fudge. Al entrar al salón del primer piso, después de levantar el sello del ascensor, se acercaron a la puerta del ministro al final del pasillo, disminuyendo la velocidad a medida que avanzaban. Algo estaba mal. Todas las puertas de las oficinas a lo largo del pasillo estaban cerradas, como debía ser. Sorprendentemente, todos los trabajadores del ministerio habían seguido los procedimientos de confinamiento y habían entrado corriendo a las oficinas antes de que las puertas se cerraran y se sellaran para proteger a los que estaban dentro. Sin embargo, no hacía falta ser un especialista de sala para notar la diferencia en la zona. Había capas y capas de protecciones. Más de las que el ministerio había colocado. Muchísimas más. Y aún más, tras lanzar un cuidadoso encantamiento de detección, Bones encontró varias maldiciones desagradables con una firma mágica aterradoramente familiar. La de Voldemort. Traigan a los guardianes y a los rompedores de maldiciones aquí inmediatamente y comiencen a evacuar todos los departamentos. Voy a contactar a Albus Dumbledore, dijo mientras la puerta emitía un ruido sordo, como si algo hubiera explotado dentro. Oh, Harry, ahora de gatas, se giró justo a tiempo para ver a Nicholas desviar un rayo cegador de luz amarilla. Este salió disparado y desintegró por completo la mitad de las fotos de la pared, provocando que las personas fotografiadas gritaran de terror. Nicholas lanzó una maldición mientras Mann y Dran se acercaban a él. Sin embargo, había un tercer oponente.
La puerta lateral al lado del escritorio de Fudge se abrió de golpe, un destello brillante de una maldición oscureció gran parte de la figura masculina que estaba parada más allá de la puerta. Harry fue a buscar su varita, pero no importó. Nicholas lanzó a Man al suelo, haciéndolo girar como una bailarina rota, pero antes de que Nicholas pudiera centrar toda su atención en Dran, la maldición blanca se estrelló contra su espalda. El tiempo pareció ralentizarse cuando Nicholas cayó flácidamente de costado y las cosas solo empeoraron. La varita de Nicholas voló por el aire y cayó directamente en la mano de Dran, que se reía histéricamente. Harry no esperó y avanzó con fervor, reuniendo su magia. Estaba decidido y sabía que el tiempo apremiaba. Pero no sanaría. Dándole la espalda a los presentes, se llevó rápidamente la punta de su varita al centro del pecho antes de golpearla en el centro de la frente, con la intención ardiendo en su interior. Los segundos parecieron detenerse al cruzar miradas con Nicholas, quien lo observaba con asombro. Sin decir palabra, Harry trazó rápidamente la runa Sig cerca de la clavícula de Nicholas, justo debajo del borde de su ropa. Harry, suspiró Nicholas. Ajá. No hay curación. Harry no necesitó mirar atrás para identificar al que le hablaba antes de que mágicamente lo alejaran de Nicholas y lo arrastraran por el suelo sobre sus rodillas. Harry Potter, ¿cómo estás?, preguntó Voldemort, rodeando el escritorio y acercándose a él antes de darle un ligero empujón en el hombro a Nicholas con el pie para darle la vuelta. Coral siseó furiosa y Harry fulminó con la mirada a Voldemort, ignorando su cicatriz palpitante mientras apretaba la varita. Mientras tanto, Cornelius Fudge permanecía agachado en silencio en el rincón del fondo, temblando con las manos sobre las sienes como si padeciera una migraña. Entonces, los Flamel. Lo admito, nunca lo habría adivinado, continuó Voldemort mientras Dran agitaba su varita sobre sí mismo. Ah, mucho mejor, dijo Dran, solo que no era Dran. Ni siquiera era un hombre. El funcionario ricamente vestido se desvaneció para revelar a Bellatrix Lestrange con una túnica negra sedosa. Qué lástima que la maldición no lo matara. Tenía muchas ganas de ver sus efectos, reflexionó Voldemort distraídamente mientras Nicholas volvía a abrir los ojos lentamente. Voldemort sonrió. ¿Sorprendido? Nicholas optó por permanecer en silencio. Bueno, lo seas o no, no cambia nada. Aunque me molesta un poco que hayas matado a Jaxley, continuó Voldemort después de que Bellatrix marcara Man. Así que te daré un final digno para compensarlo. Harry aún no se había movido, sintiendo la mirada de Bellatrix sobre él y con la certeza de que Voldemort no estaba tan concentrado en Nicholas como parecía. Tenía razón, pues Voldemort se giró en ese instante. Imperio. Una sensación que solo puede describirse como pura felicidad invadió a Harry. Nada importaba. Nada andaba mal. Todo, simplemente era. Levántate y levanta tu varita, Harry. La voz se filtró en su mente como una brisa tranquila, un suave susurro que prometía paz eterna. Harry se levantó y levantó su varita, sin encontrar excusa para no hacerlo. De hecho, la idea de cuestionar la voz ni siquiera se le pasó por la cabeza. Bien, Harry. Ahora, apunta tu varita a nuestro guardián. Harry lo hizo, mirando con calma a su guardián, sin reaccionar en absoluto a las súplicas de Coral. Detente, Harry, detente. No lo escuches. Nicholas, inmovilizado por heridas internas, le devolvió la mirada con lágrimas en los ojos. No por miedo ni dolor físico, sino por la pena que sentía por lo que estaba seguro que Harry experimentaría una vez que Voldemort levantara el imperio. Pasaron varios segundos, y Voldemort sin duda disfrutaba del momento. Mientras tanto, Coral silbaba histéricamente, intentando en vano sacar a Harry de sus casillas. Ahora, lanza el encantamiento separador. Fue en ese segundo, en esa fracción de tiempo, que algo dentro de Harry se movió y se congeló. La sensación de felicidad vaciló y en su lugar apareció un destello de conflicto. De repente, algo no estaba bien, y la conciencia de Harry de repente se dio cuenta de que había algo verdadera e inequívocamente mal. Vamos, Harry. ¿Conoces el hechizo? Difindo. Corta y lanza. ¿Qué? La mano de Harry tembló un poco. Su mente luchaba contra la euforía ajena. A lo lejos, apenas podía distinguir las palabras desesperadas de Coral mientras empezaba a comprender lo que hacía, o intentaba hacer barra no hacer. Sus ojos se encontraron con los de Nicholas. Su voluntad, que inicialmente había sido aplastada antes de resurgir lentamente, de repente se expandió y se solidificó. La comprensión plena de lo que casi había sido obligado a hacer irrumpió en su mente, y una rabia inaudita dominó todas sus demás emociones.
Harry se apartó de Nicholas, apuntando con su varita de Voldemort, que estaba a apenas 2 metros de él, y rugió. Difindo. Desafortunadamente, su ataque no fue rival para las décadas de experiencia de Voldemort. Voldemort, ya no divertido, agitó furiosamente su varita para bloquear el hechizo ofensivo antes de bajarla, aplastando mágicamente a Harry como si fuera una mosca y haciendo que su varita volara de su mano y se deslizara por el suelo. «Es mío», bramó Voldemort, impidiendo que Bellatrix actuara. Cruci. Harry se estremeció instintivamente y se acurrucó sobre su costado mientras la magia de Voldemort lo cubría. Su protección contra el Cruciatus estaba funcionando, pero no quería revelar que la maldición oscura no estaba funcionando en él. Para guardar las apariencias, Harry se retorció un poco y soltó un grito que esperaba convincente. Al parecer lo fue, y Voldemort liberó la maldición. Harry se estremeció, aunque no necesitaba fingir por completo. La magia de Voldemort era repugnante. Coral le dio un abrazo reconfortante. Solo fueron unos segundos, Harry. ¿Probamos con 5 o con 10? Preguntó. Harry se movió hacia adelante a una posición de gateo flácido, acercándose poco a poco a Nicholas, que estaba a solo 1 metro de él. ¿O quizás preferirías ver cómo luce alguien bajo el Cruciatus? Preguntó con voz sedosa, girando su varita hacia Nicholas. ¿Y, cómo has visto los efectos a largo plazo en los Longbottom, qué tal un Crucio máximo? Entiendo que el querido Fang Longbottom nunca se recuperará del todo, a pesar de tu magia curativa. Nicholas levantó la cara desafiante, sabiendo que nada de lo que dijera les ayudaría. A Harry se le encogió el corazón, y de repente deseó haber dedicado tiempo a brindar esa invaluable protección no solo a él mismo, a sus amigos y a Coral. ¿Por qué había creído que podía esperar para dársela a quienes ahora eran su familia? ¿Sus padres? ¿Y qué le sucedería a Nicholas cuando ya estuviera herido? La expresión de Harry le dijo a Voldemort todo lo que quería saber. Empecemos con calma. Crucio. Harry se tambaleó hacia adelante, intentando tomar la maldición, pero un doloroso agarre en su hombro lo tiró hacia atrás. «Oh, no, niñito», ronroneó Bellatrix en su oído mientras observaba con horror el sufrimiento de Nicholas. «No. Para», gritó Harry, forcejeando. «Para». Voldemort mantuvo la maldición unos segundos más antes de dejarla ir. Nicholas se desplomó, jadeando. Un hechizo muy poderoso, ¿verdad? Cautivador. Cruci. Harry estaba demasiado furioso para llorar. Después de lo que pareció una eternidad, se detuvo. Voldemort sonrió y Bellatrix rió. Respirando hondo, con la frente empapada en sudor, los músculos de Harry temblaban de furia mientras Coral silbaba blasfemias que solo parecían entretener a Voldemort. Harry cerró los ojos, incapaz de seguir mirando lo que tenía delante. Bueno, creo que ya es suficiente de simple dolor. Por mucho que disfrute esto, tenemos cosas que hacer en la habitación de al lado, Harry. Crucio ma, algo se quebró en Harry cuando Bellatrix lanzó un grito agudo y soltó el hombro de Harry, gracias a Coral, que se había aferrado a la palma de su mano. Con un estallido de magia giratoria, Harry se lanzó hacia adelante, justo entre Voldemort y Flamel. Shima. Harry aterrizó a los pies de su guardián mientras una horrible sensación de desgarro lo sacudía por completo. Sintió como si le arrancaran una pierna, pero era más profundo que eso. Una atracción implacable, innegable, superó cualquier otra sensación y superó con creces cualquier dolor que Harry hubiera experimentado. No podía pensar, decir ni gritar nada, ni siquiera el deseo de que terminara. Para Harry fue como si durara una eternidad, pero en realidad Voldemort cortó el hechizo poco después de que las palabras salieran de sus labios. «Harry», gritó Nicholas, intentando incorporarse sin éxito. «Chico idiota», gruñó Voldemort mientras Bellatrix seguía chillando detrás de él, aunque finalmente se había quitado de encima a Coral. Coral estaba ahora en el suelo, debajo de la silla en el otro extremo de la habitación, observando. Voldemort estaba furioso mientras miraba a Harry, que respiraba entrecortadamente y con los ojos apenas abiertos. «Basta», siseó Voldemort, apuntando con su varita a Nicholas. Avada Kedavra. Harry solo podía observar mientras la maldición verde pasaba sobre él, pero, extrañamente, no estaba preocupado en absoluto. El aire pareció solidificarse a su alrededor cuando algo enorme se elevó como una ola del océano y se enfrentó a la maldición asesina. Y continuó avanzando sin descanso. En una aterradora y sobrecogedora explosión de poder, toda la sala se estremeció al ser destrozado el cuerpo de Voldemort. Su grito se apagó cuando lo que quedaba de su cuerpo se estrelló contra la pared. Su varita rota cayó al suelo. «Mi señor».
gritó Bellatrix, todavía dolorida, mientras se apresuraba a ayudarlo. Sin embargo, no llegó tan lejos, pues sus piernas cedieron. Cayó de bruces, rompiéndose la nariz contra el suelo de granito. Muerta. La marca de la mordedura de coral ahora era de un rojo brillante. Acurrucado contra la pared, Voldemort soltó repentinamente varias toses secas y dolorosas, seguidas de gorgoteos. Su piel rápidamente empezó a adquirir un tono enfermizo y la carne de su rostro pareció hundirse en su cráneo, como si estuviera hambriento. Todo lo que había obtenido de Vincent Crabbe se había deshecho. No, gimió Voldemort con una respiración seca y ahogada. No, moriré. En un último y desafiante movimiento, Voldemort se lanzó hacia Harry. Su magia fallida sin duda ayudó en su vuelo bajo y extraño. Sin embargo, fue interceptado inmediatamente. Nicholas, tan enfurecido como cualquier guardián podría estarlo, saltó y atrapó a Voldemort por la cintura, provocando que cayeran en un montón de extremidades forcejeando. ¡Ah! El señor oscuro, amante de la tortura y el asesinato, gritó histéricamente cuando Nicholas lo agarró con las manos desnudas. El olor a carne quemada inundó rápidamente la habitación, pero a Nicholas no le molestó en absoluto y le dio un puñetazo en el rostro marchito de Voldemort, dejándole graves quemaduras en los nudillos. Extendiendo su mano, Nicholas invocó su varita con un estallido de magia sin varita y se impulsó hacia atrás y se puso de pie con un movimiento sorprendentemente suave, maldiciendo en sus labios. Pero no lanzó el hechizo cuando sintió que Harry se acercaba a su lado y Voldemort luchaba desesperadamente por respirar. No, dijo Voldemort débilmente. No lo haré. Yo, niego, sin dejar de apuntar con su varita, Nicholas colocó su mano libre sobre el hombro de Harry mientras observaba al señor oscuro moribundo. El momento surrealista se prolongó, y la mirada de Voldemort se tornó cada vez más frenética a medida que se acercaba al final. Yo soy el señor Vol, se le quebró la voz y sintió un escalofrío en el pecho, y, finalmente, se quedó quieto. Harry tragó saliva antes de mirar a Nicholas. Se acabó, Harry. Se acabó. Epílogo. El día de la muerte de Harry Potter por fin había llegado. Tardó mucho en llegar, pero Severus había decidido que, si alguna vez iba a revelar la verdad a alguien, sería ese día, cuando todo se hubiera deshecho. Y así, Severus se permitió recordar mientras esperaba a su visitante, los días posteriores a la muerte de Voldemort fueron caóticos y surrealistas, y para Severus lo fueron aún más. En el instante en que el fin de Voldemort llegó definitivo e irreparablemente, la marca oscura de Severus se desvaneció en un breve destello de dolor, pero la oleada de alivio fue rápidamente reemplazada por inquietud y preocupación. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Murió alguien al derrotar a Voldemort? ¿Se encontraban bien todos sus conocidos? Las respuestas llegaron esa misma hora de Madame Bones ya a través del pensadero de Dumbledore en su oficina. Jaxley, uno de los dos mortífagos leales que existían en aquel momento, se había infiltrado en la seguridad del ministerio y había ajustado las protecciones que rodeaban la oficina del ministro. El hechizo sobre Fudge facilitó enormemente esta tarea, permitiendo que las manipulaciones de Jaxley parecieran falsas alarmas que Fudge supuestamente había provocado hasta que las protecciones se ajustaron a las especificaciones de Voldemort. Al recordarlo, Bones quería arrepentirse. En cuanto al fin de Voldemort, Nicholas tuvo la amabilidad de compartir su recuerdo del suceso. Ante la mirada de Madame Bones, un puñado de miembros de la orden y algunos profesores, el recuerdo los dejó atónitos y completamente asombrados. ¿Cómo es posible, Albus?, preguntó Minerva sin aliento mientras contemplaba el cadáver de Voldemort, con el recuerdo congelado en ese instante. Ese rito, Potter no debería, ¿cómo? Creo que Harry debe agradecerle su bloqueo mágico, susurró Dumbledore. Cuando tomó el Cruciatus destinado a Nicholas, cumplió la condición de sacrificio voluntario del rito. Cuando esto sucedió, se buscó la magia necesaria para activar la protección, y se encontró cuando Voldemort intentó matar a Nicholas. Sin embargo, en lugar de usar toda la magia de Harry como lo habría hecho normalmente, quitándole la vida, esto afectó su bloqueo. Esto detuvo el drenaje y salvó la vida de Harry, así como su magia tras el bloqueo. ¿Su magia tras el bloqueo? Entonces eso significa que su magia, que estaba al frente del bloqueo. Comenzó Madame Bones. Se ha ido, respondió Dumbledore. Me atrevo a decir que la pérdida de toda su magia habría valido la pena, gruñó Moody, mirando la patética y arrugada figura a sus pies. Severus se apartó del recuerdo, sin importarle recordar cómo Sirius prácticamente había saltado a la garganta de Ojo Loco ante sus palabras, sin apreciar la insensibilidad del viejo Auror.
Aunque Severus hubiera preferido que Harry saliera ileso de la guerra, también sabía que el Harry de su futuro, así como el del presente, habría estado de acuerdo con Moody. Ambos, el Harry del futuro y el Harry del presente, habían estado dispuestos a hacer lo que fuera necesario para acabar con Voldemort, y ambos lo habían hecho. El sacrificio total del primero había permitido que el sacrificio voluntario del segundo ocurriera y tuviera éxito, proporcionando un futuro mucho más brillante de lo que Severus había imaginado y podría haber esperado jamás. Severus cerró los ojos, contando una vez más todas las bendiciones y los acontecimientos afortunados que ocurrieron durante y después de la muerte del Señor Oscuro. Todos los seguidores de Voldemort se habían vuelto traidores o habían sido asesinados, y quienes se habían convertido pronto recibieron una amnistía del ministerio, aunque Severus cuestionó la sensación de tal acción. Severus no quería que Lucius ni los demás estuvieran besados, por supuesto, pero aún así habían hecho cosas por las que deberían haber respondido. Sin embargo, supuso que algunos argumentarían que en este caso era mejor dejar pasar las cosas y mirar hacia el futuro. Los Malfoy y otras familias de antiguos mortífagos ascendieron en la sociedad. Si bien el final de la Primera Guerra los había dejado bajo el escrutinio de muchas familias de la luz y desconfiados por aquellos con dos dedos de frente, ahora eran muy respetados y, para algunos, prácticamente reverenciados. En otras circunstancias, esto habría horrorizado a Severus, pero su relación con ellos, así como las interacciones de sus hijos con Harry, lo tranquilizaron. Sin embargo, eso no significaba que no los vigilaría para siempre, lo considerara necesario o no. El mundo era diferente, o al menos el mundo mágico. El ministerio se había deshecho de parte de su intolerancia y había recuperado algo de sentido común, por difícil que parezca. Curiosamente, gran parte de ello se debía a Lucius Malfoy. ¿Quién iba a decir que el hombre podría hacer algo bueno si no se centraba tanto en obtener poder? Aunque Severus estaba seguro de que el cambio productivo de rumbo del rubio se debía a la deuda de su familia con Harry, quien, durante los últimos años, había adoptado una postura firme contra la corrupción. Severus no podía evitar maravillarse ante el impacto de Harry en el mundo mágico, incluso ahora. Desde que Harry había regresado, la gente se acercaba a él, deseosa de apoyarlo y ayudar en todo lo posible. El señor Lee, representante de Vietnam y ex hombre lobo, cumplió su promesa y le brindó apoyo e información siempre que pudo. A.G. Brown, representante de Etiopía, lo ayudó con sus estudios médicos internacionales, y el señor Walter McCaffrey, el primer hombre lobo adulto curado, se había convertido en un exitoso hombre de negocios y proporcionaba fondos y apoyo industrial para los proyectos y programas de Harry. Con el paso del tiempo, cada vez más personas le brindaban su apoyo, y Severus estaba seguro de que la lista de nombres ahora podría llenar al menos varios metros de pergamino. Una vez que Harry recuperó el control mágico suficiente para usar su magia de paquetes de nuevo ya que el rito había destrozado por completo su bloqueo, volvió a dedicarse a lo que mejor sabía hacer: sanar. Y así, antes de graduarse de Hogwarts e incluso antes de comenzar su aprendizaje con Dumbledore en cuarto año, Harry se apartó y continuó desde donde lo había dejado su aparición en la Confederación Internacional de Magos. Empezó con algo pequeño, irónicamente haciendo lo que la carta de Fudge le sugería hacer con San Mungo, pero no tardó mucho en extenderse más allá de Gran Bretaña. Pero antes de eso, Harry tuvo que adaptarse a cómo el mundo lo veía ahora. Como era de esperar, la noticia de la muerte del Señor Oscuro se difundió rápidamente, incluida, a pesar de los esfuerzos de Gones, la participación de Harry en ella. Fue como Halloween de 1981, una vez más, solo que 10 veces peor. Los Obliviators tuvieron mucho trabajo durante semanas, pero eso fue lo de menos. Harry ya no era conocido simplemente como el niño que vivió, sino también como el hijo de la vida y el guardián de la vida, entre otros. Severus tuvo que admitir, sin embargo, que uno era bastante gracioso, gracias a que Dumbledore lo señaló, e incluso Harry lo encontró bastante gracioso. El salvavidas. A pesar de desear que el mundo mágico dejara de inventar esos ridículos títulos para llamar a Harry, tuvo que admitir que le gustaba. Severus se preguntó qué dirían si supieran del dulce. Se disculparían por llamarlo un pequeño salvavidas comestible. Severus se sacudió, justo cuando escuchó que llamaban a su puerta. Con una pequeña sonrisa, chasqueó los dedos, indicándole a su elfo doméstico, Mittens, que preparara la sala de estar mientras él iba a abrir la puerta principal. La mayoría pensaría que estaría nervioso ahora que había llegado este momento, pero lo único que sentía era la anticipación de quitarse un gran peso de encima.
Había guardado este secreto durante mucho tiempo y había estado listo para compartirlo durante casi el mismo tiempo, pero por fin había llegado el momento. Él abrió la puerta. Harry caminó por el tranquilo sendero de piedra con, como siempre, coral alrededor de su muñeca. Ahora era innegablemente una veterana ayudando a Harry en la curación, y, si otros la entendían, era tan sabia como cualquier buena medibruja. Era adorada por todos los trabajadores de San Mungo y disfrutaba sin pudor de sus elogios, por lo que Harry la molestaba sin piedad. Los últimos años habían sido excepcionalmente buenos para él y, al tener 19 años, esperaba realmente construir una relación con alguien. Harry sonrió suavemente y sus pensamientos se dirigieron a su encantadora, aunque extraña, novia, Luna Lovegood. Acababa de comenzar un aprendizaje con alguien que se rumoreaba que era un antiguo inefable, quien no pudo confirmar ni desmentir la acusación, y esperaba progresar en el campo de la magia desinteresada para aplicarla en un nuevo campo: la sanación sustentable. Tras aprender sobre la donación de órganos en el mundo Muggle, Luna confiaba en que podrían llevar ese increíble don un paso más allá. Las posibilidades eran asombrosas y Harry se sentía orgulloso de ella y de su progreso. Sin embargo, esperaba que pronto estuviera dispuesta a dar un paso más, con él. El plan de Harry era hacer la gran pregunta pronto, quizás en el próximo mes si tenía coraje. Él ya estaba imaginando su vida juntos, y era gloriosa. Él y Luna cocinan la cena mientras observan a sus 2 o 3 hijos jugando felices en el patio trasero con Dobby y Coral. Harry se sacudió cuando el porche delantero apareció a la vista. Dobby se encontraba bien, todavía vestía con orgullo su uniforme y servía a Harry con tanto entusiasmo como siempre en el nuevo hogar que Harry había adquirido aproximadamente un año antes. Aunque los Flamel estaban dispuestos a que Harry siguiera viviendo con ellos, ya que su propiedad era más que suficiente grande, Harry sintió que era hora de independizarse a la posiblemente joven edad de 18 años. Con su trabajo de curación podía mantenerse fácilmente y hacía mucho tiempo que se había vuelto independiente. Además, su deseo de impresionar a Luna era más que suficiente para hacer que se concentrara en hacer una vida después de Hogwarts. A sus 19 años, Harry era el jefe de curación del Centro de Salud Mundial, CSM, una organización que el CSM había creado poco después de terminar su formación como medimágico en San Mungo, a la tierna edad de 15 años, mientras era aprendiz de Dumbledore. Comprendiendo la necesidad de cooperación internacional para descubrir curas y tratamientos para enfermedades, afecciones y lesiones muggles y mágicas, el CSM nació y se puso al cuidado de Harry, quien había demostrado que lo incurable no era tan incurable después de todo. Tras la muerte de Voldemort, el aprendizaje de Harry despegó, en parte gracias a la posibilidad de cursar asignaturas optativas, como runas antiguas y cuidado de criaturas mágicas, sin mencionar que ya no tenía que preocuparse por la guerra ni la muerte. Estuvo tentado de cursar arimancia en lugar de cuidado de criaturas mágicas, pero Nicholas le dijo que estaría encantado de enseñársela durante los veranos junto con alquimia, lo que finalmente hizo. En cuanto a Hogwarts y sus profesores, todo continuó como siempre, salvo por algunos detalles importantes. Madame Pomfrey ofrecía ahora un curso introductorio de medibruja/mago los fines de semana, y el profesor Lupin, con la ayuda del profesor Flitwick, puso en marcha un torneo de duelos de magos que organizaban una vez al trimestre. Harry sonrió para sí mismo, pensando en el ex hombre lobo y en los otros viejos amigos de sus padres. Remus Lupin se había convertido en su tío sustituto poco después de comenzar su tercer año en Hogwarts, a pesar de que Lupin también era uno de sus profesores. De alguna manera, simplemente funcionó. Sin embargo, a Sirius Black le costó un poco más construir una relación, y nunca encajó del todo en la misma categoría de tío/mentor a la que Lupin se había elevado. En cierto modo, era mejor así, al menos para Harry, pero la triste realidad era que Sirius nunca sería la figura paterna que deseaba haber sido. Esto no significa que Harry nunca lo viera o no formara parte de su vida. Al contrario, lo visitaba con bastante frecuencia durante los veranos. Al principio, Harry no estaba seguro de qué hacer, pero tras la insistencia de los Flamel, accedió a visitar a Sirius. No se arrepintió. Sirius se convirtió en el tío divertido, y aunque Harry nunca se convirtió en un bromista, rápidamente se enamoró de volar y del Quidditch gracias a él. Esta, para su sorpresa, llevó a Harry a unirse al equipo de Quidditch de Hufflepuff en su cuarto año y a convertirse en capitán en el sexto. Lo que sí fue una sorpresa fue cuando Neville Longbottom hizo la prueba y rápidamente se convirtió en el nuevo guardián de Hufflepuff. Harry aún recordaba vívidamente el primer partido de Neville. Sus padres habían podido asistir y lo vieron con orgullo desde la grada.
Neville estaba tan nervioso que, cuando despegaron, abandonó el campo como un estudiante de primer año antes de calmarse lo suficiente como para demostrar por qué se había convertido en el nuevo guardián de Hufflepuff, lo cual era mucho decir, ya que se enfrentaban a Gryffindor y Ronald Weasley, el rey, era su guardián. Alice y Frank, especialmente Frank, disfrutaban viendo jugar a su hijo y, con el tiempo, pudieron hacer lo que los demás padres suelen dar por sentado, como revisar las notas o dar permiso para visitar a un amigo. Aunque tarde, pudieron experimentar lo que se habían perdido durante tanto tiempo: ser los padres de Neville. Y ahora estaban ansiosos de convertirse en abuelos. Neville y Hermione Granger se enamoraron poco antes de graduarse y se casaron poco después. Estaban esperando un hijo y, gracias a un invento muggle llamado ecógrafo, sabían que sería niño. Los nombres aún estaban en el aire, pero aún les quedaban unos meses para tomar una decisión. Con un suspiro de felicidad, Harry salió al porche, se detuvo frente a la puerta y llamó. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera y apareciera su profesor favorito. «Hola, profesor», saludó Harry. «Hola, señor Potter, pase», dijo Severus, haciéndose a un lado. Harry entró y se quitó su sencilla capa. «Estallido, Mittens lo tomará por gran señor», dijo Mittens, quitándole con entusiasmo la prenda a Harry. Harry apenas pudo contener un suspiro. Severus lo miró con compasión. «Lo he intentado», dijo Severus suavemente mientras Mittens se apresuraba a marcharse. «Yo también», respondió Harry. «Quizás algún día. Gracias a Merlin por Dobby. Es el único que no lo entiende todo». Harry levantó la mano y movió los dedos, expresando lo que las palabras no podían. «Lo entiendo», dijo Severus con una sonrisa oculta, antes de mirar el pensadero sobre la mesa en la otra habitación. «¿Se encuentra bien, profesor?» «Parece distraído», dijo Harry al cabo de un momento, al ver que Severus aún no se había movido. Severus no respondió. En cambio, le indicó a Harry que lo siguiera y los condujo a la sala, donde Mittens había colocado una bandeja de refrigerios bastante lujosa. Pero la mirada de Harry no estaba fija en la comida perfectamente dispuesta, sino en el pensadero abierto. «¿Qué pasa?», preguntó Harry, sin saber si debía preocuparse. «Tengo algo que mostrarte. Es un secreto que ya no necesito ocultarte, al menos a ti», dijo, señalando con la cabeza el pensadero. La dirección estaba clara, por lo que Harry no dudó mientras se acercaba a la mesa, confiando en que su confusión y preocupación pronto se disiparían con una explicación. «Esperaré aquí», añadió Severus, antes de que Harry se sumergiera en el recuerdo. De inmediato, Harry supo que este no era un recuerdo normal. Para empezar, él estaba en él, pero no era él. Su doble parecía tener más o menos la misma edad que él, pero no era tan alto ni vestía tan bien. De hecho, su ropa estaba hecha un desastre y su salud no se quedaba atrás. Cuando su doble se arrodilló junto a un círculo de runas dibujadas con sangre, Harry miró rápidamente a su alrededor y descubrió que el lugar le era completamente desconocido y estaba totalmente ruinoso. Sin embargo, una figura parada en una puerta era reconocible. «¿Profesor?», susurró Harry, en tono interrogativo, casi para sí mismo. Memory Snape, por supuesto, no lo reconoció, pero miró a Harry arrodillado. «¿Está listo?», preguntó. Harry el recuerdo asintió. «Pronto, todo esto se deshará y podrás arreglarlo todo. ¿Estás listo?». «Tan listo como tú». Memory Snape carraspeó. «Confío en ti, Severus», dijo Harry, retrocediendo y adentrándose en la red de runas dibujada en el suelo. «Si alguien puede hacer esto, eres tú. Tienes mucha confianza en mí, Harry, más de la que jamás hubiera imaginado recibir de ti, o de nadie. Intentaré no decepcionarte, aunque no lo sabrás si fallo. Dumbledore confiaba en ti tanto como yo», señaló Harry. «Y no fallarás. Eres demasiado terco. La terquedad no siempre conduce a la victoria. Aquí lo hará. Estamos enviando tu alma de regreso a la época anterior a nuestras derrotas. Si eso no es la personificación de la terquedad, la negativa a ser derrotado, no sé qué lo es. A costa de tu vida. A costa de ti», recordó futuro Severus. «Seguiré viviendo, porque no solo me recordarás, sino que me moldearás y transformarás. Cualquier parte de mí que se pierda por ello no es un sacrificio. Mi yo más joven no podría desear un mejor observador». Futuro Severus sonrió suavemente, con los ojos tan llenos de emoción que era imposible identificarlos, pero no había lágrimas. «Un alfarero, querrás decir». Harry del futuro se quedó paralizado, pero sus ojos estaban contentos. «Quizás». Harry se quedó completamente quieto, su mente asimilando todo mientras comenzaba a unir las piezas. Severus era un viajero en el tiempo.
Había sido enviado de vuelta por su yo del futuro para evitar un futuro terrible, presumiblemente causado por Lord Voldemort. ¿Qué había cambiado el profesor? ¿Cuándo regresó exactamente? ¿Alguien más lo sabía? ¿Por qué Severus revelaba esto ahora? ¿Hay algo que quieras que le diga a tu yo más joven? Preguntó Severus, atrayendo la atención de Harry hacia el hombre. Harry del futuro se enderezó, aunque ladeó la cabeza ligeramente, pensativo, mientras Harry esperaba conteniendo la respiración. Tras un momento, Harry del futuro asintió con una sonrisa maliciosa. Lo sé, dile que dije esto. Severus necesita novia. Si no ha encontrado a nadie para cuando cumplas 19, te imploro, mi yo más joven, que lo remedies. No debería haber preguntado, dijo Severus con expresión inexpresiva. Harry del futuro rió disimuladamente, aunque pronto se puso serio una vez más y dijo: es hora. Severus dio un paso adelante, entrando en otro círculo en el suelo. Harry observó con asombro cómo su yo del futuro abría las manos, revelando intrincadas marcas que iban desde las yemas de los dedos hasta las muñecas, para luego desaparecer bajo su túnica. Aunque llevaba los brazos cubiertos por mangas, las marcas pronto empezaron a brillar con tanta intensidad que traspasaban la tela. Tras unos segundos, las runas de su espalda y pecho se iluminaron con la misma intensidad. Y entonces, las runas del suelo estallaron. Severus, atónito, vio cómo la magia se extendía por su cuerpo, envolviéndolo al instante. El aire era tan denso que Harry se alegró de ser solo un observador y no estar físicamente presente. Solo podía imaginar cómo se había sentido en realidad. La magia ahora ondulaba tan fuertemente que el suelo mismo se tambaleaba mientras Severus y Harry del futuro se miraban a los ojos. Para moldear y cambiar, susurró Severus en el último momento, justo cuando Harry del futuro comenzaba a desmoronarse y todo se volvía blanco. Y entonces el recuerdo terminó. Pero no había terminado. Había algo más que Severus quería que Harry viera. Se encontró de pie junto a Severus, que simplemente estaba parado al lado de la botica Slughorn, pero antes de que Harry pudiera preguntarse por qué, los vio. Hagrid y su yo mucho más joven, el día que había reentrado al mundo mágico. Severus los interceptó con suavidad. Buenos días, Hagrid. Hola, profesor, saludó Hagrid alegremente. Estaba ayudando a Harry a conseguir sus útiles escolares. Ya veo, dijo Severus. Harry no pudo evitar notar cómo sus ojos, cálidos pero fugaces, se dirigían a su yo más joven. Oh, lo siento, Harry, este es el profesor Snape. Será otro de tus profesores. También es el jefe de la casa Slytherin. Profesor, este es Harry Potter. Su yo diminuto extendió la mano rápidamente. Hola, profesor Snape. Harry aún podía recordar lo intimidado pero ansioso por complacer que había estado cuando tomó la mano de Severus, pero solo en ese momento se dio cuenta de que había sido más que un simple apretón de manos. Había sido el comienzo. Hola, señor Potter. Harry fue sacado bruscamente del pensadero, pero se recuperó rápidamente. Harry se giró y encontró a Severus esperando pacientemente al otro extremo del sofá. Sin decir palabra, se sentó frente a él. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló, pero entonces Harry se aclaró la garganta. Supongo que es suerte que tengas novia ahora. Prometida, corrigió Severus. Harry sonrió con suficiencia, aunque pronto surgió una pregunta. ¿Lo sabe? Él negó con la cabeza. No, y dudo que lo haga alguna vez. De hecho, si hago lo que quiero, nadie más se enterará jamás de esto. Harry hizo una pausa antes de continuar. ¿Estaba ella en ese futuro? No, o al menos nunca la había conocido. ¿Cuánto ha cambiado? Preguntó Harry. Es más de lo que puedo decir, pero las cosas hoy son mucho mejores que como eran originalmente. Solo puedo imaginar cómo habría sido el mundo con Voldemort ganando. Cuando decidimos probar a viajar en el tiempo, él ya había ganado meses antes, al menos en Europa. Harry tragó saliva con fuerza ante eso, antes de mirar la bandeja de bocadillos para ordenar sus pensamientos. Todos habían muerto, ¿no? Casi todos, pero eso ya no importa. Las cosas son diferentes y Voldemort se ha ido para siempre. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Preguntó Harry, mirándolo. Me pareció apropiado compartir mi secreto contigo hoy, ya que, en el futuro, este fue el día en que me enviaste de regreso. Harry sonrió, preguntándose qué tan diferente se había vuelto gracias a Snape, pero no se lo preguntaría ahora, pues su antiguo yo tenía razón. No podría haber deseado un mejor observador, ni un mejor alfarero. Y creo que fue lo mejor que he hecho en mi vida, alguna vez. Así es, coincidió Severus, divertido.
El mundo mágico recordaría a Harry Potter y su época como años de grandes cambios. Sus amigos, familiares y mentores serían vistos como gigantes heroicos que marchaban junto y detrás de un rey desinteresado. Basta decir que fue recordado con cariño mucho más allá de los siglos siguientes. Harry y Luna se casaron unos meses después de que él se enterara de los viajes en el tiempo de Severus. Harry guardó el secreto de Severus, aunque extrañamente, o quizás no tan extrañamente, Luna insinuó que lo sabía. A Severus no pareció importarle en absoluto. Poco después, aunque no inmediatamente, tuvieron una hija, Lilan, seguida de cerca por una gran sorpresa. Trillizos, 2 de ellos gemelos idénticos, Julián y Ramsés. La tercera fue otra niña, Morisa. Lilan siguió los pasos de su padre y se convirtió en una magnífica sanadora, apodada la Restauradora, mientras que los trillizos se expandieron a un poco de todo, convirtiéndose en los 3 maestros. Todos hablaban Parcel. Harry llegó a ser conocido como el Mago de la Vida, mientras que Luna se convirtió en la Dama de la Restauración, gracias a su trabajo en magia sacrificial y donaciones de órganos. Los mejores amigos de Harry y Luna, Neville y Hermione, también tuvieron un papel importante en la historia, ayudando a dar forma al Centro de Salud Mundial y colaborando en muchos de los proyectos de Harry. Neville se centró en la alquimia y la herbología, mientras que Hermione se convirtió en la reina de la investigación y la invención, colaborando con Luna para fusionar la imaginación y la lógica y crear soluciones inigualables. Ambas parejas fueron comparadas a menudo con los fundadores de Hogwarts, pero el fruto de su labor trascendió con creces las fronteras de una nación. En cuanto a los otros 2 amigos más conocidos de Harry, ellos también dejaron su huella en la historia. Tras ascender como Auror, Gregory Goyle se convirtió en jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Alcanzó mayor renombre que Ojo Loco Moody. Tuvo 2 hijos, uno de los cuales recibió el nombre de Vincent. Draco se convirtió en jefe de brujos del Wizengamot tras ocupar muchos otros cargos políticos, incluyendo gobernador de Hogwarts, como lo había sido su padre. Tuvo 7 hijos, uno llamado como su padre y otro como Severus Snape. Ayudó a financiar muchos de los proyectos de Harry, así como a promoverlos y compartirlos con el mundo mágico. Coral, deseosa de formar su propia familia, anidó con una serpiente hermosa pero severa que insistió en quedarse mucho después de que nacieran las crías. Razón por la cual Coral lo quería desde el principio. Los Potter estaban felices de recibir más serpientes en su hogar. Dobby sirvió con entusiasmo a los Potter el resto de su vida y le sobrevivieron un hijo y una hija, elfos domésticos, que tuvo con una elfa a quien Luna rescató poco después de casarse con Harry. Se llamaban Uilet y Meebles. En cuanto a los mentores de Harry, aunque no brillaron tanto en la historia, tampoco fueron olvidados. Según filósofos de siglos posteriores, la contribución más notable de los Flamel al mundo fue el cuidado de Harry. Le transmitieron algo con lo que nunca había tenido el privilegio en sus primeros años ni en la línea temporal original. Verdadero amor y guía paternal. Ser amado incondicionalmente y disciplinado adecuadamente. Junto con la alquimia, la aritmancia y muchas otras cosas, los Flamel le enseñaron a Harry a ser un buen padre. No uno perfecto, ya que eso es imposible, pero sí uno bueno. Con su modelo, Harry, junto con Luna, crió a 4 magníficos individuos que, a su vez, continuaron su obra, impactando directamente a las siguientes 5 generaciones del mundo mágico. Y así, una pareja que no había podido tener hijos propios pudo dejar un legado imperecedero. La piedra filosofal palideció en comparación. Albus Dumbledore, el más destacado director de Hogwarts de los siglos XX y XXI, sería considerado por los historiadores como uno de los magos más influyentes del segundo milenio. Tras la muerte de Voldemort, renunció lenta pero sistemáticamente a los numerosos cargos que ocupaba, asumiendo un papel más consultivo, ayudando a establecer procedimientos y códigos de ética oficiales, y no oficiales, que ayudarían a moldear y mejorar enormemente el gobierno de la sociedad mágica. Una década después, y sin un solo rayo de luz, Dumbledore por fin pudo hacer lo que siempre había soñado: alejarse por completo del foco de atención y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Recibido en la familia Potter como una especie de abuelo honorario, se deleitaba con mimar a los hijos de Harry y, casi al mismo tiempo, se emocionaba al abrazar al único hijo de Severus. Y así, cuando finalmente llegó su hora, después de muchos años, Dumbledore falleció mientras dormía, anciano pero satisfecho. En cuanto a Severus Snape, el hombre responsable de todo lo sucedido, se casó con una hermosa mujer apenas unos años menor que él poco antes de que Harry se casara con Luna. Tuvieron un solo hijo, al que llamaron Theseus Harrison Snape.
Severus nunca lo mencionó, pero Harrison era en honor a Larry que había conocido y en agradecimiento a Larry que ahora conocía. El mundo jamás sabría del inmenso sacrificio que Severus había dado y presenciado. Nunca sabrían del futuro en el que habrían muerto o en el que habrían sido esclavizados, pero sí sabían que él fue el hombre que ayudó a convertir a Ari en el hombre que todos veneraban. Lo conocían como el gran maestro de pociones, el valiente Slytherin y el sabio director, y para Severus eso era más que suficiente. No le importaba ni necesitaba ser recordado por el mundo. Había hecho lo que se proponía: moldear y cambiar el futuro. El fin.